Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Gracias por seguir con nosotros en el Foro Nacional para la Democracia. Estamos platicando con Lía Limón. Lía, en cuanto a la política social que han hablado los candidatos y que ha sido un tema en donde has estado también tú muy cercana en tu desempeño profesional, ¿qué nos podrías comentar de lo que han dicho los candidatos? Mira, hay varios aspectos importantes que hay que mencionar. Hace poco justo leía un artículo, un amigo mío, sobre la propuesta de Andrés Manuel en materia de política social. Y mencionaba algo que me pareció muy interesante y justo por eso tuve oportunidad de platicar con él. Mencionaba la necesidad de una reingeniería en política social para enfocarnos en la posibilidad de apoyar proyectos productivos. Y justo decía que a la persona que Andrés Manuel proponía como su secretaria de Desarrollo Social era una persona que había echado a andar este tipo de proyectos en Chiapas. Sin duda alguna, primero decir, yo coincido con la necesidad de una reingeniería en materia de política social, en eso coincido, y coincido en que la posibilidad del impulso de proyectos productivos es relevante. Esta persona daba ejemplos como el de Grameen Bank, que es un ejemplo de hace muchas décadas. Pero también justo... ¿Pero ese ejemplo cuál era? El de Grameen Bank, un banco de Bangladesh que daba apoyos, microcréditos para proyectos productivos. Me parece muy relevante, pero justo en la discusión que tuve la oportunidad de tener con esta persona, le decía, sí, nada más que el apoyo a proyectos productivos es algo que en México ya existe desde hace mucho, a través de, por un lado, de FONAES, ¿no? Y por otro lado, de la Secretaría de Agricultura, entre otros, pero que básicamente tienen los... y de NAFIN, que da microcréditos, etcétera, ¿no? De todas las instituciones de banca social Pymes, que se han enfocado a este tipo de ¿no? créditos. Es decir, eso ya existe, por un lado. Y por otro lado, en ese mismo artículo decía, y en cuanto a programas específicos, duplicará el apoyo a adultos mayores y el apoyo a que da hoy Prospera. Entonces, bueno, primero, me parece muy bien, nada más que no veo presupuesto que alcance para ello, ¿no? Yo creo que el de apoyo a adultos mayores es un programa tan relevante, que es un programa que en la administración de Felipe Calderón se adoptó a nivel federal, ¿no? O sea, es decir, lo había impulsado Andrés Manuel en el Distrito Federal y se adoptó a nivel federal y continuó durante esta administración, porque sí es un programa relevante. Pero a mí me parece fundamental que sea un programa que siga estando bien focalizado. Es decir, tú no le puedes dar el apoyo de adultos mayores a cualquier adulto mayor, porque no cualquiera lo necesita. Y no es justo que un adulto mayor que tiene recursos, es decir, que paga un predial de los más altos en este país, y que tenga ese tipo de apoyos. Es decir, esos apoyos se tienen que dar, se tienen que priorizar en la población con carencias, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, a mí el programa que ha presentado José Antonio Meade de Avanzar Contigo es un programa que me gusta porque es un programa, o es una propuesta, que se enfoca a las necesidades de cada uno, es decir, a poder dar apoyos conforme a las necesidades de las personas que pueden ser muy diversas. O sea, una persona puede necesitar un apoyo para vivienda, otra persona puede necesitar una beca, otra persona puede necesitar un apoyo de facilidades para un familiar con discapacidad, y pueden ser una serie de distintos apoyos. Una madre sola puede necesitar un apoyo de atención y cuidado infantil para sus hijos, necesidades justo de microcréditos para proyectos específicos, proyectos de desarrollo. Es muy distinto el tipo de apoyo que puede necesitar una persona del campo que una persona que vive en pobreza urbana, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, me parece a mí una propuesta interesante. Insisto, y aquí vuelvo a tocar el tema, la otra propuesta muy relevante me parece la de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Hoy tratar de dar de alta a una trabajadora del hogar en el seguro social, si no es a través de tu empresa, es muy difícil. Y si no es que casi imposible, y me parece algo muy, muy relevante, porque atiende a 2.3 millones de personas, en su mayoría mujeres, que ahorita carecen
de todo tipo de Y atención. el tema de la pensión universal de Anaya, ¿qué opinas de ello? Me parece que no veo de dónde alcance, me parece la propuesta más populista que he visto, es decir, me parece más populista que las propuestas de Andrés Manuel, incluso me parece una propuesta completamente populista, entiendo que la da, porque uno en campaña lo que trata es de sumar votos, pero haciendo un análisis de la misma no veo de dónde alcance, y me parece que las propuestas tienen que hacerse con responsabilidad, y ahí la verdad es que me parece que José Antonio Meade, habiendo sido 5 veces secretario, habiendo sido secretario de Desarrollo Social, pero también secretario de Hacienda, entiende que uno pues tiene que proponer cosas que sean viables, entiende que hay una bolsa limitada de recursos y que hay que dar para lo que alcance. No se puede hablar de duplicar programas sociales y demás, pues si no se hace un análisis del impacto de esas propuestas. Ahora, Porque te voy a además, decir, también en este sexenio no se logró el tema de la base cero, que era, digamos, la reingeniería de programas sociales base cero, como para empezar desde cero. no, me se queda logró, claro, ¿no? y me queda claro que ese es un reto. Yo sí creo que se tiene que repensar la política social y hacer hacer una reingeniería donde más que apoyos temporales se busque un verdadero y profundo ¿Eres optimista en este alivio aspecto? Sí, a la pobreza. Me parece que deberíamos de caminar hacia allá, pero me parece que también la economía del país influye mucho en eso. Es decir, si tú no tienes dinero, pues no puedes. O sea, tú tienes distribuirlo. una ¿Qué bolsa, retrasos, ¿no? Limitada de recursos, y si no te llegan más, si no eres capaz de captar inversiones, si no eres capaz de retener las inversiones que ya tienes, si no eres capaz de crecer económicamente, pues no vas a tener esos recursos que necesitas para poderlos dar para los distintos programas que quieras Bueno, echar a López andar. Obrador dice que con la corrupción, entiendo según la cifra que manejas, entre 300,000 y 500,000 millones de pesos que se ahorrarían de corruptelas o de fugas, ¿no? Para canalizarlas a este rubro. Acciones de ese tipo, ya llegue quien llegue a la presidencia, ¿podrían realmente incrementar el presupuesto social? ¿No lo crees? Mira, me parece Gane. muy loable y muy valioso el interés en combatir la corrupción, me parece, por supuesto, fundamental, y me parece un reto. No me queda claro cómo pretende hacerlo. Me parece que su propia imagen es insuficiente. Es decir, uno no puede pensar que porque uno va a llegar y no va a robar, su ejemplo baste para que los demás no roben, ¿no? Me parece fundamental poder entender cuáles son las medidas que pretende El fiscal impulsar. anticorrupción sería clave, digamos, ¿no? El fiscal Se anticorrupción es destrabe. clave. El sistema, el andamiaje jurídico ya existe y quedaron pendientes. El principal fue el nombramiento del fiscal, y eso es algo que se tiene que dar quien llegue a la presidencia de la República. En la siguiente legislatura. Así urgente. es. Me parece que las medidas de combate a la corrupción, por supuesto el combate a la impunidad es central para poder combatir la corrupción, ¿no? Que haya castigos, es decir, no solo establecidos en la ley, sino que verdaderamente pues, se castiguen a los responsables, y que las sanciones pues, se apliquen, ahora sí que de manera pareja a propios y extraños, ¿no? Me parece... La me ley parece- secas, no la interpretación de la ley, ¿no? Como decía Juárez. Así es, así es. Me parece fundamental, sí, por supuesto, creo que hay retos. Hoy tenemos casos lamentables de corrupción que han habido, hay que decirlo, también con sanciones importantes. Hay varios gobernadores que están hoy presos. Me parece que en ese sentido hay que avanzar, y que hay que decir cómo, porque no basta con decir que vas a acabar la corrupción con tu propia imagen. Claro que ayuda la imagen de honestidad, claro que ayuda, pero no estoy convencida de que una gente que piense Bien. robar se vaya a portar bien porque su jefe no roba. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Foro Nacional para la Democracia. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.